sin prisa pero sin pausa, continuamos aquí y estamos ya en comunicación con nuestro especialista en neurociencias, con Fernando Russo. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy Bien, Fernando, bien. muy bien, muy Acá bien. tratando de ponerle positivismo al día de la primavera. No sé cómo estará allá. Acá está Ah, feíto. más o menos igual, más o menos igual. Con viento, un poco nublado. Bueno, Mm, pero es lo típico de hace unos años, ¿no? El día de la primavera. Sí, sí. sí, yo no recuerdo muchos días de la primavera lindos. Yo siempre recuerdo No, 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 siempre no, la no. lluvia o algo, ¿no? Siempre es así, siempre es así. Muy bien, Fer. Bueno, hoy, ¿con qué nos vas a sorprender? Bueno, quería, conforme a la última conversación que habíamos tenido, me parecía interesante y justamente con lo que había pasado en la última semana a nivel político, hablar de lo que nosotros llamamos un principio de consistencia. Ujú, Me refiero a nivel político con el tema de, bueno, en las elecciones, debate en capital, ujú, eh, lo del aprobar la baja del impuesto a las ganancias, y cómo cada actor va jugando sus fichas, ujú. y cómo queda ante el electorado según se percibía que tendrías que haber actuado de una determinada manera, ¿no? Ujú. Ujú. Ah, Entonces, el principio de consistencia es, si así lo dije, entonces así lo hago. Si se hace una afirmación donde existía un registro de testigos, se tendrá a ser consistente y congruente con lo que se dijo en presencia de la gente. Entonces, en esto es bueno, entonces la baja de impuestos, eh, intentando asociar a Milei con el peronismo, es decir, fue muy fácil su defensa diciendo yo defiendo la baja de impuestos o la nulidad de todo tipo de impuestos, entonces yo voy a votar en forma afirmativa cada vez que haya algún tipo de estas cuestiones. Eh, del otro lado, quien queda, por así decirlo, en un poquito en upside, es Juntos por el Cambio, donde cae presa de sus propias palabras, donde hasta hacía poquitas semanas diciendo, bueno, presenten una ley, háganlo ahora, mm, hagan las cosas que tengan que hacer y no esperen para después. Entonces, en esto de no aprobar, ¿sí? o de no estar de acuerdo con lo que en estrategia se puede llegar a llamar ese alivio fiscal, ujú. como siempre decimos, las palabras siempre tienen algún marco de referencia y activan eh, inconscientemente algún mensaje. Ujú. Entonces, ¿quién quedó en ese debate un poquito en offside? Y evidentemente el que no se percibe como que no estaría a favor Ujú. de, Claro, de haber Claro. votado esa ley. Sin embargo, lo que te dicen es no es que no estábamos de acuerdo, sino que cómo financiás eso. claro. Ahora, los que yo le vengo planteando sistemáticamente acá es que cuando vos racionalizás, tenés que explicar demasiado, entramos en una nebulosa. Entramos en una nebulosa porque entonces quiere decir que hasta que no estén determinadas ciertas características, Juntos por el Cambio tampoco iba a bajar los impuestos. Entonces, Mm, que se puede malinterpretar de esa manera, quiero decir, ¿no? ujú. Entonces, y hasta si vos no estabas de acuerdo, deberías haber presentado algún contramensaje para que no se te perciba de esa manera. Claro. Entonces, ten en cuenta que si se hace, es lo que yo decía, ¿no? El principio de congruencia se refiere a cómo las actitudes pueden cambiar cuando una persona se expone a un determinado tipo de comunicación. Imagínate que tenés un triángulo, ¿no? Y en la parte superior, en el vértice superior, está la persona receptora de ese mensaje, en el vértice inferior izquierdo la fuente de la comunicación es quien da ese mensaje, y en el otro vértice inferior derecho es el mensaje en sí mismo. Ujú. Entonces, si hay algún tipo de incongruencia con el mensaje, se va a resolver bajando desde el vértice, desde la persona, a
el mensaje. ¿Qué quiero decir? Una persona en particular se lee o se escucha que da un mensaje que parecería que va en contra de sus propios principios, ¿sí? ¿Vos cómo arreglás esa congruencia? Restándole un poquitito como de estima a ese personaje y lo llevas hacia el otro lado del vértice donde está el mensaje propiamente dicho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el mensaje no rompe demasiado, esa congruencia vos la vas a terminar solventando. Ahora, cuando el mensaje es muy incongruente, hay dos acciones que nosotros hacemos sistemáticamente. Una es el constante de aserción, y dice que en cada caso de incongruencia alta, ¿sí?, es más factible que la persona cambie su actitud hacia la fuente. Es decir, che, esto no está tan bueno lo que acaba de decir. Claro. ¿Sí? Tal personaje. Volviéndose, evidentemente, más negativo a que cambie su opinión sobre el concepto dicho en el mensaje mismo. Es decir, vamos a restarle agrado a la persona. Es decir, es más probable que se quiera menos a esa persona, aunque en un principio te la hayas admirado, ¿sí? A que vos cambies la idea del mensaje. ¿Se entiende o es muy rebuscado lo que estoy, lo que estoy planteando? A ver si, corregime. Tengo, Sí. no sé, determinado político al que yo respeto, me da o me tira una idea que a mí no me cae demasiado, o con la que yo creo no estar de acuerdo. Ahora, porque me lo dice esa persona, puede que esa idea ya no me caiga tan antipática, o si es demasiado antipática la idea, digo, bueno, ya esta persona no me está gustando tanto. Exactamente, a que aceptes el mensaje que esa persona te está diciendo. Claro. Bien, ahora, el otro factor que entra en juego se llama corrección de incongruencia. Y explica que cuando esta incongruencia es todavía mucho más grande entre el mensaje y la posibilidad que lo haya dicho esa persona, puede ser que no exista ningún cambio de actitud. Es decir, antes que habíamos dicho, le saco de este lado y pongo en el otro. Sí. Simplemente, ¿qué vas a hacer? Vas a dudar de que esa persona haya dicho esa cosa o que el medio de comunicación manipuló el mensaje. Estamos llenas de esas, de esas ideas, ¿no? Bien, no puede ser que X haya dicho semejante barbaridad. Eso es, lo sacaron de contexto. Claro, la típica. Eso mismo, no quiso decir eso, recortaron la información. Cuando vos te pones a analizar lo que están diciendo, sí, evidentemente, no, en un medio de comunicación no vas a poder pasar una entrevista de 2 horas 14, vas a tener que hacer determinados cortes. Claro. Entonces, pero si vos me decís, che, hay una manipulación, sí, eso está editado, y sí, fácticamente está editado, pero la esencia del mensaje es lo que se quiere está decir. Claro. Entonces, llegada esa disonancia cognitiva, que se refiere a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas o creencias y emociones que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto. ¿Estamos? Sí, yo tengo que resolver de alguna manera esta disonancia. Esta persona no puede haber dicho lo que yo acabo de escuchar que dijo. Si aparece esa disonancia, la gente hará todo lo posible por reducir. Y evitará todas aquellas situaciones o informaciones desfavorables que pueden hacerla aumentar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a querer buscar en este caso Milei, algún tipo de información donde donde se pueda hacer daño, no se va a tener que ir a buscar esa información donde se está diciendo, esa misma persona te está diciendo que le bajen los impuestos. Entonces, hasta acá es congruente en la percepción de la gente. Votó a favor de lo que siempre está diciendo que va a hacer. Ahora, ¿qué pasa?
Juntos por el Cambio necesita aumentar su caudal de votos. Con lo cual, ¿dónde tiene que ir a pescar? Bueno, ese es otro tema, pero sí lo que no puede hacer es generar este tipo de incongruencias, disonancia cognitiva. Claro. Porque entonces te estás haciendo más difícil Claro. la pelea. En este caso, si bien, perdón, en este caso Juntos por el Cambio lo que tendría que salir es a explicar claramente por qué no votó a favor de esto, para bajar esta... Explicarlo claramente. Vos imaginate que si alguien, vuelvo a lo mismo, no estás a favor del alivio fiscal, porque el marco de referencia que se utiliza es no estoy a favor del alivio fiscal. Vos no querés que la gente tenga más plata. No, yo lo que no quiero es porque esto se tiene que financiar de alguna manera. Entonces ahí empieza una explicación que si no es explicada muy fácil, llega a una carga cognitiva. Es un lío intentar entender por qué se genera la inflación o por qué imprimir determinada cantidad de millones o trillones de pesos genera un estado inflacionario. Me aburrí, no... Sí. ¿Me siguen? Sí, claro, sí. Es muy difícil el lugar donde tiene que ir a cazar. Y quedó preso de su propia comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos 30 días quedan más o menos, vamos a ver todo el tiempo este tipo de comunicación. Ahora vos me decís, bueno, pero entonces ya está todo claro. Ya no hay nada más donde la gente pueda en algún punto cambiar de pensamiento. Bueno, paradójicamente, si quieren eso lo hacemos para la próxima columna, hay un porcentaje de cantidad de información que necesito asimilar para yo poder cambiar de opinión. Ajá. Porque hasta acá, ¿qué es lo que dije? Con que vos una vez me vengas a decir que fulano, o yo leí que fulano dijo tal cosa, ¿sí? Obama hablando en contra a favor de la discriminación, vos decís, no, hay algo que acá, o a favor de la guerra, vos decís, no, hay algo. Esa disonancia, ese principio de consistencia es muy fácil de resolver, porque es una sola vez con un tema determinado. O le bajo un poquitito de agrado a Obama y lo pongo un poquitito del grado de aceptación de la guerra. Ahora, cuando ese mensaje es totalmente en contra, Obama hablando a favor de la discriminación, no, acá hay algo que no es inviable que haya dicho lo que haya dicho. O sea, se malinterpretó el medio de comunicación, ese medio está a favor de... Hasta acá es muy fácil de resolverlo, ¿sí? Cognitivamente para el que lo está escuchando a ese mensaje. Entonces, pero sí que hay un grado de información, un porcentaje de cantidad de información necesaria que la persona necesita tener acceso para poder cambiar de opinión. Ahí está. Y acá volvemos a, bueno, cómo se hace para llegar a ese porcentaje, ¿no? Ahí está, Fer. Que a veces parecería que por escuchar una sola vez determinados mensajes van a hacer daño, y la realidad es que no mueve demasiado la opinión. Ahí está, Fer, para la próxima columna, prepárate unos tips para darle a Juntos por el Cambio para que cambie la imagen que generó en esta última semana.